Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta unidad 4 de la asignatura Salud y Sociedad. En este encuentro vamos a estar analizando el texto de Patricia Aguirre sobre ricos, flacos y gordos pobres, que está publicado en el campus de nuestra asignatura. Y quería en este seminario tratar de ver cómo se vincula ese texto con la asignatura. El texto va a hablar del evento alimentario. No, acá no hablamos ni de comida, perdón, ni de nutrición, ni de comida. Acá hablamos de un evento, ¿sí? Un evento que involucra cuestiones sociales, cuestiones, por supuesto, biológicas, y en esas dos dimensiones, la autora también va a incluir la dimensión cultural que hay alrededor de la comida, ¿sí? Entonces vamos a un poco trabajar acerca de definiciones que nos permiten entender un poquito de qué va a tratar y cómo vamos a vincular esto con la asignatura Salud y Sociedad y cómo se vincula con la carrera de medicina y con la práctica de la medicina, que es lo que nos interesa trabajar. Acá esta definición abreviada de Fisher de lo que es una sociedad, entre otras cosas, dice que una sociedad se define o se destaca por desarrollar y conservar pautas comunes de comportamiento, es decir, tenemos pautas consensuadas, acordadas entre todos y todas, eh, compartidas y que practicamos. Entre ellas, entre esas pautas de comportamiento, tienen que ver con la alimentación, es decir, cómo nos comportábamos, cómo desarrollamos la práctica alimentaria, es algo que nos define como sociedad, como grupo. En relación al término cultura, hay varias definiciones, múltiples significados acerca de lo que la cultura es. Eh, una así muy absolutista es que cultura es todo lo que existe y está hecho y producido por la mente y o las manos humanas. Bueno, una definición muy amplia, pero nos pone en tensión a pensar que todo lo que está hecho o pensado por la humanidad forma parte de la cultura. Una de esas cosas son cómo se producen y cómo se consumen los alimentos, relacionado con las fiestas, los tipos de lenguaje, los modos de hablar y de comunicarnos, las religiones, las creencias, son todos elementos producidos por la mente o la actividad humana. ¿Mm? Las relaciones familiares, las relaciones de género, etc. Eh, y todo lo que decía, ¿no? Son todos productos culturales que surgen de los grupos, es decir, de las sociedades, y que generan formas de entender, comprender, sentir y vivir el mundo, ¿no? Son formas particulares. Entonces, cada cultura va a tener una forma particular de comprender, sentir y vivir el mundo. Bueno, esto nos sirve como una introducción a lo que vamos a estar trabajando, que es la alimentación, ¿no? Eh, por supuesto que para todas las culturas, para todos los grupos humanos, para todos los seres vivos, la alimentación es una parte fundamental, ¿no? Y cómo se organiza es una parte fundamental cotidiana y repetida varias veces en el día, ¿sí? Eh, y esa manera de comer se organiza de manera diferente en las distintas culturas, ¿sí? Ahí vemos una foto de lo que para nosotros es un alimento cotidiano, conocido, popular, rico para muchos, que es un choripán, ¿sí? Con este chimichurri. Lo vemos, ya sabemos qué es, ¿sí? Eh, lo que dice la autora, además, es que cómo nos organizamos para comer nos permite conocer las relaciones sociales de las personas que consumen. Es decir, acá hay fotos de diferentes grupos o diferentes formas de alimentarse
que directamente observando estas fotos, nosotros podemos leer, como dice acá, en clave simbólica, ¿sí?, las relaciones sociales que hay detrás de esos alimentos. Entonces podemos concluir o podemos adivinar que este grupo de personas pertenecen a un estrato social, que los que vayan a consumir este alimento pertenecen a otro estrato social. ¿Por qué? Porque son alimentos todos, ¿sí?, pero están organizados en forma de comida. Entonces, esta carne quizás sea similar a esta, pero la forma en que está organizado este plato, ¿sí?, clasifican a este alimento y clasifican y ordenan y organizan a quienes van a consumir este alimento. Yo ya sé, ¿sí?, tengo idea, tengo un preconcepto acerca de quiénes serían los que consumen este plato, este alimento organizado de esta manera. Y como dice acá, podemos analizar su régimen, podemos advertir qué edad tienen los que consumen estos alimentos, a qué género y clase social pertenece el comensal, ¿sí? Toda información que nos brindan los alimentos, eh, conociendo eh, cómo están organizados esos mismos alimentos. Bien. Por lo tanto, la autora va a hablar de el evento alimentario, ¿sí?, como un evento social. No únicamente desde la nutrición, ni la química, ni la fisiología, ¿sí? Entonces, esta primera distinción entre nutrientes o metabolismo, diferente a comida, cocina y comensales, que son más definiciones sociales que biológicas. Cuando hablamos de nutrientes y de metabolismo, de la química, de la fisiología, hablamos de la dimensión biológica. Cuando hablamos de comida o de alimentación, hablamos o de evento alimentario, hablamos de dimensiones sociales o culturales. Entonces, cuando hablamos de comida, no podemos hablar solamente del individuo. Estamos hablando de un grupo, ¿sí?, conformado por comensales que está realizando una práctica social, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de comida, que es la dimensión social del evento, hablamos de una práctica social, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que hacer la diferencia entre nutrición, ¿sí?, que lo hace un individuo, lo hace el cuerpo, lo que hacemos es nutrir con alimentos el cuerpo, y la comida, ¿sí?, nos conforma como persona en un grupo social. La autora, a partir de estas aproximaciones, quiere responder una pregunta, que es ¿por qué la gente come como come? ¿Por qué nosotros comemos de una manera, otros grupos sociales comen de otra manera, y a qué se debe? Entonces, ahí dice que hay 3 elementos para entender por qué la gente come lo que come. Primero, el tipo de cuerpo que nuestro grupo social desea tener, ¿sí? Entonces, la alimentación, una de las elecciones que hacemos, tiene que ver con el tipo de cuerpo que nuestro grupo social promueve como cuerpo ideal, ¿sí? Cada grupo social, se supone, en un determinado momento va a tener un cuerpo ideal al que aspirar, y ese cuerpo se logra, entre otras cosas, eh, analizando, eligiendo y seleccionando la alimentación. Uno es el cuerpo, entonces, otro es el gusto, ¿sí? Vamos a hablar un poquito del gusto. Determinados grupos sociales gustan de determinados grupos de alimentos.
y esos alimentos organizados de alguna manera específica, ¿sí? Entonces lo que va a decir la autora es que el gusto, si bien tiene un componente individual, el gusto se conforma socialmente, es decir, nos gusta comer lo que a nuestro grupo social le gusta comer. Somos iniciados en la alimentación por nuestro grupo social primario, es decir, por nuestra familia, que nos van brindando determinados alimentos que van conformando nuestro gusto. Entonces, ese gusto va a ser muy similar entre mis pares y puede ser diferente al de otros grupos sociales. Y por último, la comensalidad, es decir, cómo generamos con nuestro grupo ese momento de la comida, es decir, cómo nos organizamos, qué valor tiene compartir la comida para nuestro grupo. Es decir, la comensalidad, cómo nos organizamos para compartir el alimento. Entonces, estos tres elementos, en principio, para la autora, definen o orientan la pregunta ¿por qué comemos lo que comemos? Cuando hablamos del cuerpo, fíjense, en términos muy generales, no vamos a hablar de particularidades, pero en general lo que la autora dice que para los más pobres el cuerpo debe ser fuerte, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos alimentos rendidores, porque si somos pobres y necesitamos un cuerpo fuerte, los alimentos deben rendir calóricamente, ¿sí? Eh, entonces los alimentos van a estar más relacionados con los alimentos más baratos, pero que llenen y que satisfagan las necesidades del cuerpo, ¿sí? Las papas, las carnes, las harinas. Eh, para los sectores de ingreso medio, no solo interesa que el cuerpo sea fuerte, sino también que sea lindo, ¿no? Eh, los alimentos buscamos que sean del gusto y la comensalidad más relacionada a lo familiar. Y en el sector de ingresos más altos, podemos decir, dice la autora, que lo más importante es que la alimentación se relacione con la salud, que ese cuerpo sea bello, ¿sí? Más que fuerte, eh, y la comensalidad va a estar más individualizada. Cada individuo va a ir seleccionando su propio alimento, entonces en una familia puede ser que la mujer coma una cosa, el varón coma otra distinta y los hijos otra cosa, ¿sí? Entonces va a estar más individualizada la comida, ¿sí? Entonces, en principio, el cuerpo define para cada grupo social qué tipo de alimento va a ser el elegido. Por otro lado, el gusto, ¿sí? Acá la autora lo que va a plantear en relación a otros autores que ya lo han planteado, es que no existe, no existiría un gusto individual. Es decir, que las personas no tienen diferencias en las papilas gustativas que definan que lo que me gusta a mí es por mi experiencia individual física, es decir, porque mi cuerpo lo rechaza, sino que tiene que ver mucho más con lo que mi grupo me ha hecho aprender en términos en cultura alimentaria y lo que comí de chico y lo que fui aprendiendo e incorporando como alimento ha conformado el gusto de mi experiencia, ¿sí? Entonces hay un grupo de alimentos compartidos por todas las personas que conforman un grupo y podemos definir que por clase social hay diferentes gustos, ¿sí? Y que ese tipo de gusto también define el tipo de cuerpo, como lo decíamos hace unos minutos, ¿sí? Entonces,
la autora plantea, es un texto que ya tiene muchos años, pero plantea que tiene más de 15 años. Dice, los pobres alimentados con pan, papas, harina, carnes grasas y azúcar, porque les gustan los alimentos rendidores, tienen más probabilidad de ser gordos que los ricos, ¿sí? Y lo que plantea que es una gordura de la escasez. Y somos también, a partir de esta noción de decir que el gusto se construye socialmente en relación a lo que nuestro grupo tiene acceso a comprar, se produce, somos víctimas de las publicidades, del marketing, eh, y del mercado, ¿sí? Entonces, fíjense que estos productos que están muy bien envasados, que están muy bien este, publicitados, terminan teniendo más inserción en la sociedad y la sociedad desea consumirlos, ¿sí? Entonces la publicidad lo que hace es eso, ¿no? Generarnos necesidades o generarnos deseos, ¿sí? Eh, por eso plantea que el triunfo del mercado, dice, la reducción de la problemática de acceso, de la equidad y de los mecanismos de la distribución social de la riqueza, ¿sí? Del lugar del Estado como redistribuidores. Si nosotros eliminamos el Estado de su obligación de generar el acceso a los alimentos, se plantea como que es un fenómeno individual el de la elección de los alimentos. Eh, por eso ahora se planteó una ley con estos octógonos que nos advierten que se va a poner supuestamente ya en práctica en el mes de agosto, donde cada alimento tiene que informar si es alto en calorías y alto en azúcares con un octógono de este color, ¿sí? Entonces, ese es el papel del Estado, es decir, advertirle a las personas que si bien la publicidad les dice que son alimentos deseables, en términos de salud no son del todo recomendables. Bien. Bueno, como les decía, hay un autor francés, ya fallecido, que se llamaba Pierre Bourdieu, que dice eh, que hay gustos que son gustos de necesidad, ¿sí? ¿Qué son los gustos de necesidad? Bueno, nos acostumbramos a comer determinados alimentos que a la larga determinan que nos gustan ese tipo de alimentos, ¿sí? Alimentos ricos en grasa, ricos en harina, ¿sí? Con poco valor nutritivo, pero que terminan siendo gustosos, ¿sí? Por su sabor, lo que la industria de alimenticia le llama palatabilidad, que es decir, que produce en la boca cuando uno come una galletita con chocolate o con esa galletita está pensada y diseñada con una cantidad de grasa, una cantidad de azúcar que hace con una humedad, ¿sí? Con determinados compuestos químicos que hacen que cuando ingresa a nuestra boca nos genere una sensación de que nos cubre todo el espectro del gusto, ¿sí? Como que es muy intensa desde el punto de vista del gusto. Por ejemplo, los bizcochos agridulces que cubren toda nuestra capacidad de definir el gusto, ¿sí? Tiene lo salado, tiene lo dulce, tiene la grasa. Entonces, son alimentos de alta, se le denomina palatabilidad. A nuestro paladar genera una sensación que después, cuando comemos una verdura, parece que no tiene sabor a nada, ¿sí? Porque perdemos la capacidad de discernir al recibir un alimento con tanto poder, tanto sabor, tantos diferentes sabores, nos impide después reconocer el sabor de alimentos eh, con menos intensidad. Y lo que dice este autor es que eso genera gustos, ¿sí? Si a una población le doy de comer todo el tiempo un alimento que tiene
determinadas características, ese alimento va a terminar siendo del gusto de esa población, ¿sí? Y lo llama gusto de necesidad en los pobres, mientras que en los sectores de mayor opulencia económica tienen gustos de libertad. Pueden seleccionar diferentes alimentos, diferentes sabores, diferentes texturas, ¿sí? Diferentes tipos de carne, diferentes tipos de cocción, que le llama gustos de libertad. ¿Mm? Bien. Y lo que define acá, que así, de esta manera, se aprende a gustar lo que se puede comer, ¿sí? No lo que, no todo el espectro de alimentos, sino lo que podemos comer, es decir, a lo que accedemos. Entonces, es un gusto adecuado al acceso, le llama este autor, y lo retoma Patricia Aguirre. Si vemos esto, eh, entendemos cómo el poder de la publicidad hace que nos parezca atractivo este tipo de alimentos que tienen mucho color, ¿sí? Tienen formas, tienen combinación de colores, se asemejan a frutos, pero estos son azúcares, ¿sí? Lo mismo que esto, azúcares, grasas animales, bueno, y genera este tipo ya de ¿cómo le podemos llamar? ¿No? De exceso o de falta de hacer las cosas por propia mano, ¿no? Eh, ya es lo diferente, lo opuesto a la actividad física, ¿no? Y hace que nuestros chicos estén deseando este tipo de refrescos que les llena la boca de sabores, de burbujas, de color, y a la vez la publicidad también les dice que tomando eso son mejores, más felices, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de comensalidad, eh, nuestra, eh, nuestra especie atravesó diferentes momentos en cómo organizarse para comer, ¿sí? Desde los primeros homínidos que se juntaban para cazar, es decir, necesitaban comer la comensalidad grupal o la comensalidad social eh, como una necesidad. ¿Mm? Eh, y dice la comensalidad se instala no porque fueran buenos, sino porque necesitaban ser muchos para cazar la mejor pieza, ¿sí? Entonces era una necesidad. Eh, y nos permitió tener una dieta variada, ¿sí? Es decir, comemos de todo en diferentes épocas del año, ¿sí? Entonces tenemos como asegurada en la variedad de alimentos que comemos, aseguramos como especie la reproducción. Si nosotros fuéramos como el panda, ¿sí? Que está acá dibujado, que solo come un alimento, no come ningún otro alimento que no sea la caña de bambú, eso pone en peligro la especie, ¿sí? Sobre todo para el panda que está rodeado de humanos que están este, disminuyendo la producción de esa caña de bambú, ¿sí? Así que son lo que nos permite como especie mejorar nuestra capacidad de reproducción es que comemos de todo. Y el panda, entre otras cosas, está en peligro de extinción porque solo come un tipo de alimento. Eh, bueno, lo que plantea la autora es que cada vez la idea de comer en grupo está más amenazada por las condiciones de vida del mundo globalizado, ¿sí? Ya es muy difícil que toda la familia se reúna a comer. Ya es difícil reunir a la familia que vivimos juntos, mucho más difícil es reunir a todo el grupo familiar. ¿Mm? Bien, y también hay una manera de organizar esa comensalidad
ya sea uno perteneciente a una clase social o a otra, ¿no? Bien. Entonces, más o menos para concluir, podemos definir que nosotros tenemos una forma, un tipo de alimentación o de organizar la comida en base, por ejemplo, a los requerimientos, ¿sí? Distintos cuando nuestra especie estaba en esta etapa. Distinto es si las personas son deportistas, vamos a requerir otro tipo de alimentación. Distinto si somos recién nacidos. Entonces, una forma es reconocer el tipo de alimentación de acuerdo a los requerimientos. Otra forma de por qué comemos lo que comemos, lo que plantea la autora es, bueno, depende de qué clase social pertenecemos, ¿no? Acá podemos definir más, y si a uno le gusta más, vamos a adelantarnos, ¿no? Acá podemos saber a qué clase social pertenece quienes comen esto, quienes comen esto y quienes comen esto, ¿no? Y también podemos definirnos nosotros a qué clase social pertenecemos, ¿sí? Porque seguramente a nosotros nos va a gustar, sobre todo ahora que hace frío, más esto que esto y que esto. Es decir, que nosotros estamos más cerca de pertenecer a esa clase social por el gusto que tenemos. ¿Por qué? Porque nos gusta, mirándolo, nos gusta más esto que no sabemos ni siquiera qué es, ¿sí? No sabemos de qué está hecho. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo una foto podemos definir a qué clase social pertenece y aparte nos clasifica a nosotros. Podemos clasificar la comida y esa comida nos clasifica a nosotros. Si a mí me gusta más un guiso, quiere decir que estoy más cerca de la clase social a la que pertenecen las personas que consumen ese plato. También tenemos que reconocer que el comemos lo que comemos porque la publicidad nos modifica, ¿sí? Somos, no rehenes, pero sí somos sensibles a las publicidades. Todos somos sensibles a las publicidades, todos sabemos lo que es un Gatorade, todos sabemos esto que es, no de qué está hecho, ni mucho menos esto. Y esto también, ¿no? Los yogures como algo deseable, algo sano, ¿m? Que la única manera de eh, que nos convenzan de que un yogur es sano es cuando se invierte tanto en publicidad, porque no hay nada que nos haga pensar que un yogur que tiene azúcar, leche procesada, conservantes, colorantes y que está envasado no tiene absolutamente nada de sano. ¿Mm? De hecho, muchos han sido denunciados y han sido multados por hacer publicidad que se denomina engañosa. Esto, ¿no? Que mejorar tus defensas. Bien. También hay elementos de la comida que uno los puede situar por las cuestiones de género, ¿no? Entonces, si vemos un grupo de varones jugando al fútbol, uno se imagina que cuando terminen este partido se van a comer una parrillada, ¿no? Y si uno ve un grupo de mujeres jóvenes que están compartiendo, seguramente van a estar más cerca, por más que esto lo comen y les encanta, en nuestra cabeza va a funcionar más que este grupo va a estar más cerca de esta comida y este grupo va a estar más cerca de esta comida. Bueno, porque tenemos mucha carga de prejuicios acerca de género que seguramente nos hagan pensar e impacten en las personas que de acuerdo a determinado género nos tiene que gustar determinada comida. Entonces, si un grupo de varones se va, después de jugar un partido de fútbol, se va a comer y uno pide esta ensalada,
va a estar en cuestión su masculinidad, ¿sí? Entonces tenemos incorporadas cuestiones de género a la hora de la comida. Bien, bueno, esto es un poco la, la- el mensaje que nos quiere traer Patricia Aguirre acerca de la alimentación, pensarlo como un evento social y cultural y empezar a desarmarlo en estas cuestiones, nos permite entender también cómo fue la evolución de la humanidad en relación a la comida, ¿no? Y cómo esa comida nos va modificando e impactando en el cuerpo, ¿sí? Haciéndonos cada vez más sedentarios, más con exceso de peso, con más problemas de salud, ¿sí? Pero que ese hecho no puede ser tomado solamente desde la perspectiva biológica, es decir, no podemos solamente pensar en términos de calorías, en términos de grasas, ¿sí? Tenemos que pensarlo en términos de nuestro grupo social, qué estamos haciendo como sociedad para generar esto y qué podemos hacer, por eso lo relacionamos con la medicina, desde la medicina para eh, confrontar esto. O sea, si nosotros seguimos con un discurso que ataca las calorías, que nos dice cómo organizar, cómo comprar comida que termina siendo muy cara, poco rendidora desde el punto de vista energético, vamos a estar analizando una parte del problema y una parte pequeña del problema. Entonces, si no empezamos a pensar en términos sociales, en términos políticos, es decir, ¿qué vamos a permitir que los, este, que los fabricantes de alimentos o los vendedores de alimentos, qué vamos a permitir que digan acerca de los alimentos? Si pueden publicitar cualquier cosa. Bueno, todo eso son aspectos que exceden a la perspectiva biológica de la comida, ¿sí? Entonces, como futuras médicas y médicos, tenemos que incorporar estos aspectos que van a ser cruciales para revertir este fenómeno que está involucionando hacia una persona de estas características, en vez de una persona saludable. Bueno, es eso, espero que haya sido suficientemente claro y ya puedan resolver la actividad. Les mando un saludo, nos vemos, hasta luego.